Bien, antes de comenzar a desglosar el mensaje, quiero hacerles una pregunta, a ver si se ve bien. ¿Qué número es este? Es el 9. ¿Qué número es este, por favor, segunda vez? Hermanos, es un 9. Me van a perdonar. Tercera vez, ¿qué número es este? Es un 6. Ok. Y después de este pequeño ejercicio inicial, podemos concluir una cosa. Ustedes están diciendo la verdad, pero yo también. Yo también. Y esto nos lleva a uno de los conceptos que siempre hemos escuchado a lo largo de los años, pero en el mundo moderno, en el mundo actual, ahora está con mucho más ahínco con estas nuevas corrientes progresistas, y es que la verdad no es absoluta, sino que la verdad es relativa. Solo escuchamos ahora, pero muy frecuente, la verdad no es absoluta, la verdad es relativa. Es impresionante ver que en el mundo moderno un doctor que pasa más de 15 años estudiando en posgrado, actualizaciones, toda la información que necesite para ser un médico profesional, hoy en día no tiene la autoridad suficiente para definir el concepto de una mujer. Imagínense ustedes a dónde hemos llegado. No tiene la autoridad suficiente sin antes preguntar para poder recetar un tratamiento a una mujer, porque primero hay que cerciorarte que sea una mujer según el mundo moderno. En el mundo actual, una mujer puede referirse a personas cuyo sexo asignado al nacer fue considerado social y biológicamente como hombre o masculino, mientras que su identidad de género es de mujer o femenina. Imagínense ustedes lo que antes era una verdad absoluta, una mujer, que es la definición de una mujer, hoy se ha convertido en una verdad relativa. Pero en el mundo espiritual, hermanos, para el cristiano hay una verdad absoluta que no debe ser puesta en duda bajo ningún concepto ni circunstancia, y es la palabra de Dios. Cada palabra escrita en este conjunto de libros es revelada e inspirada por Dios mismo. Por lo tanto, cuenta con su autoridad. Y hermanos, no cometamos el error de cuestionar lo que está aquí porque vamos a perder. Cuando intentamos cuestionar lo que dice la palabra de Dios, nunca ganamos. Dios siempre gana. En la Biblia no hay verdades relativas, no hay cabida a la duda y a la confusión, no hay mentiras ni engaños, no hay manipulaciones ni intenciones ocultas, no hay falta de claridad. Tampoco lo que está escrito actualmente es casualidad, ni lo que dejó de estar escrito es una falla del Señor. En la Biblia no hay contradicciones como muchos hoy en día intentan mostrar. Y muy importante, el mensaje de la Biblia nunca caduca. La palabra del Señor tiene tanta autoridad que no importa el año en que leamos los pasajes, el año que esté transcurriendo, ni la circunstancia, ni el momento que estemos viviendo, su mensaje siempre aplicará hoy. Y eso lo podemos decir dentro de un año, y dentro de 10, y dentro de 20. El mensaje aplica para hoy. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos leído un versículo, un mismo versículo más de 30 veces, y el Señor nos habla de distintas formas? Jehová es mi pastor, nada me faltará, no es el mismo versículo para nosotros hace 30, 25 años que hoy. Lo vemos de manera distinta, Dios nos habla de manera distinta. En ese sentido, cuando reconocemos que la palabra de Dios es nuestra única fuente de autoridad, es mucho más sencillo obedecer a lo que en ella está escrito. Como hemos escuchado a lo largo de los años desde este púlpito, orar para pedir algo que va en contra de lo establecido en la palabra de Dios es necio y nunca va a ser concedido. Eso forma parte de no orar bien. Es querer quitarle autoridad al Señor cuando tratamos de pedir algo que no está escrito aquí o que está escrito y pedimos lo contrario. Es intentar decir que Dios no tiene autoridad.
Por lo tanto, quiero que resaltemos 3 verdades fundamentales, verdades absolutas, que nos ayudan a reafirmar y reconocer el por qué la palabra de Dios es nuestra única fuente de autoridad. Y en primer lugar, quiero resaltar que la palabra de Dios es infalible. La palabra infalible conlleva el significado, y me encanta esta definición, que es completamente incapaz de cometer errores. Imagínense ustedes, es incapaz de que aquí encontremos un error, presentando una cualidad de confiabilidad absoluta. Este concepto también lo podemos aplicar en la palabra inerrante, lo que sugiere que esta escritura no contiene ningún error. Y para sustentar esta idea, vamos a buscar el texto base rápidamente, que se encuentra en 2 de Pedro 1, 19 al 21. 2 de Pedro 1, 19 al 21, y dice así la palabra del Señor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dicho esto, la infalibilidad de la Biblia se relaciona intrínsecamente con la creencia de la perfección de Dios y en consecuencia de la perfección de lo que dice Dios. Por lo tanto, el argumento que muchos ateos y los que hemos discutido con ateos dicen de que la Biblia carece de autoridad o de que no es totalmente cierta porque fue escrita por hombres, es totalmente sin fundamento. Más allá de que algunas traducciones modernas en distintos idiomas puedan tener algún error de transcripción humana, la base de los documentos originales escritos por los distintos profetas, personajes históricos, apóstoles, son una fuente de absoluta confiabilidad y son suficientes para comprender la voluntad de Dios y su plan para la humanidad. Podemos decir entonces, amados hermanos, que un elemento fundamental para reconocer la autoridad de la Biblia es lo intachable que es. Y si hacemos una ejemplificación, salvando las distancias obvias de que ningún ser humano es perfecto y partiendo de que obviamente todos somos pecadores, pero estamos llamados a parecernos más a Cristo, pensemos en una persona que nos transmita autoridad, como un pastor, por ejemplo. ¿Por qué un pastor o un diácono, un ministro, o un líder o un director transmite cierta autoridad? Por el cargo, por el simple hecho de decir soy pastor. Nosotros percibimos autoridad para ser exhortado, aconsejado, orientado, si la persona, entre otros elementos, tiene una conducta intachable. Eso le da autoridad a una persona, su conducta. Y me gustaría que leamos 1 Timoteo 3, del 1 al 10, cuando aquí Pablo habla acerca de las condiciones o características que debe tener un pastor y dice, voy a leer Nueva Versión Internacional, se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Aquí habla de la conducta intachable. Y más adelante habla de los diáconos. Igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, ni codiciosos de las ganancias malavidas. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Conducta intachable. Eso da autoridad.
Entonces, ahora volvamos otra vez a la palabra de Dios. Ya hicimos esta ejemplificación, a lo perfecta que es la palabra de Dios. Es intachable, no tiene manchas, no se equivoca. ¿Qué mayor reflejo de autoridad que la infalibilidad de la Biblia? En segundo lugar, la segunda verdad que quiero que resaltemos es que la palabra de Dios es sí y amén. Lo que dice en ella es porque sí. Y no hay nada más maravilloso, hermanos, que tener la confianza de que Dios siempre cumple. Eso es realmente maravilloso. Por ejemplo, podemos tener la tranquilidad de que en tiempos difíciles, en tiempos donde pasamos vicisitudes, obstáculos, podemos contar con las promesas de Dios, porque su palabra es sí y amén. Y dentro del contexto de la Biblia, la palabra promesa encierra un profundo significado que representa un anuncio o mensaje a través del cual Dios, en su infinita misericordia y amor, se compromete a otorgar cosas buenas y valiosas a aquellos que tienen fe en Él. Imagínense ustedes, Dios se compromete con nosotros. ¿Cómo dudar de eso? Pero a diferencia de las promesas que nosotros podemos hacer como seres humanos, las cuales no todas las cumplimos, cada promesa que emana de Dios lleva consigo la garantía divina de que sí se va a cumplir. Es decir, Dios nunca miente. Dios nunca miente. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hebreos 6, 17 y 18. Es el propio carácter de Dios no ser engañoso ni mentir. Por lo tanto, las Escrituras, sus mandatos y sus promesas tienen autoridad suprema. Además, encontramos grandes garantías y evidencias de que Dios cumple su palabra, como por ejemplo la evidencia de la profecía. La Biblia contiene cientos de profecías que han llegado a pasar. Ningún libro, hermanos, escuchen bien esto, comprobado históricamente, ningún libro de historia alguna vez ha llegado ni cerca de la Biblia cuando se trata del cumplimiento de una profecía. Ni los economistas que avisoran el futuro y la caída y lo que va a pasar dentro de 20 años, ninguno ha estado ni cerca de lo que la Biblia ha dicho y se ha cumplido y se está cumpliendo y se va a cumplir. No hay comparación. Otra de las evidencias en las que comprobamos que la palabra de Dios es sí y amén es la evidencia de la promesa sobre la capacidad transformadora de la palabra de Dios. Este libro transforma la vida, cambia vidas, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones. La Biblia ha cambiado la vida de asesinos, ha cambiado la vida de drogadictos, ha cambiado la vida de altos funcionarios de gobierno, ha cambiado la vida de empresarios, ha cambiado la vida de estudiantes, por nombrar solo unos pocos casos. Esto es porque la Biblia, hermanos, no es un simple libro del buen vivir, un simple libro de convivencia, un simple libro de normas y ética y morales. No, es la palabra de Dios que tiene poder de cambiar vidas. Por lo tanto, y volviendo a la verdad central, si hablamos un poco de que la palabra de Dios es sí, amén, podemos ver reflejada la autoridad en promesas como: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Contamos con eso. No es que de algunas, no es que de algunas pocas, de todas nos librará Jehová. Es sí y amén. Otra promesa: joven fui y he envejecido, justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hermanos, la Biblia dice que no nos vamos a acostar sin comer. Lo dice la palabra. Es sí y amén. Y le tenemos que creer porque es la palabra de Dios.
Otra de las promesas, una de mis favoritas, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay excepciones, no hay nada, nada nos puede separar del amor de Dios. Es sí y amén. Cuando dudamos de que Dios vaya a cumplir, o cuando mostramos falta de fe, o cuando entramos en preocupaciones excesivas, aquí me regaño a mí mismo, por el futuro, estamos diciendo tácitamente que la palabra de Dios no tiene la suficiente autoridad como para darnos confianza plena de que lo que dice será cumplido. Tácitamente lo estamos diciendo. Porque dice la palabra del Señor, si pensamos así, estamos negando que todas las promesas de Dios son el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y esto nos pasa porque estamos tan acostumbrados a poner nuestra fe en casi cualquier cosa o cualquier persona, menos en Jesucristo. Ponemos nuestra fe en familiares, en amigos, en el dinero, en lo que vaya a pasar, en el gobierno que esté o el que vaya a cambiar, si Estados Unidos cambia, si no cambia, si hay guerra. Ponemos toda nuestra confianza en las cosas externas cuando aquí tenemos la confianza absoluta. Y aquí tenemos las promesas absolutas de lo que Dios quiere y va a hacer en nuestra vida. Entonces, como compromiso, debemos mantener nuestra mente y corazón en que Dios nunca ha fallado su palabra y por ende nunca lo va a hacer. Y tercera verdad que quiero que resaltemos es que la palabra de Dios, hermanos, nunca cambia. Pregunta absurda. ¿Alguna vez usted ha cambiado de opinión o ha cambiado de decisión? ¿En algún caso? Por supuesto, por supuesto. Más bien el Señor nos manda a cambiar si estamos mal. Más bien es un mandato del Señor cambiar si estamos mal. ¿Alguna vez hemos cambiado una orden o instrucción porque la que dimos no era suficientemente buena y tuvimos que cambiarla y modificarla? Por supuesto, por supuesto. Me está mintiendo el que hizo así. Una de las demostraciones más fehacientes de la autoridad de la palabra de Dios es la necesidad de no cambiar. De hecho, la inmutabilidad de Dios es necesaria para su perfección. Porque si pensamos que algo cambia para bien o para mal, significa que no es perfecto. Si algo tiene que agregarse o añadirse, no es perfecto. Y si algo tuvo que quitarse para peor y cambió para peor, no fue perfecto. Pero Dios es perfecto, por ende, su palabra también lo es. No necesita cambiarse ni una sola coma, ni punto, ni palabra de lo que hay aquí escrito. Además, la inmutabilidad de las Escrituras está relacionada con la omnisciencia de Dios. ¿Cómo podemos decir esto? Por ejemplo, si usted sale en la mañana a su destino y toma un camino y en medio del camino usted se entera que hay una protesta, están asfaltando, está inhabilitado, ¿usted qué hace? Se desvía de camino. ¿Por qué no lo hizo antes? No lo sabía, hermano, no lo sabía, no somos omniscientes, no lo sabíamos. Simplemente nosotros no sabíamos que debíamos cambiar de camino, pero ya que Dios es omnisciente, Dios no puede aprender algo nuevo. Dios no aprende cosas cada día, Dios todo lo sabe. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. 1 Samuel 15:29. Pensemos en un niño pequeño. Imagínense una familia de 2 con un niño pequeño. Uno de sus padres, al reprenderlo, mantiene la palabra de disciplina, aun cuando el niño llore, patalee, lance juguetes, pellizque, ese padre se mantiene firme en su disciplina. El otro padre tiende a aflojar el castigo si escucha al niño rogar por piedad. ¿Qué pasa con ese niño? El niño automáticamente está aprendiendo que uno de los padres es más blando que otro. Automáticamente lo sabe y distingue cuál de los dos padres es más blando y cuál de los dos es más firme, tiene más autoridad. Por lo tanto, en el futuro, cuando vaya a pedir algo o cuando se porte mal, va a ir hacia la protección del que es menos firme.
Llevando esto a Dios, en resumidas cuentas, Dios no crece, evoluciona o mejora porque Dios es perfecto. Lo que Dios ha sido, es y será para siempre sin ninguna alteración. Su palabra no cambia de opinión o anula un decreto por otro. Ninguno es anulado. Dios cumple todas sus promesas y también sus amenazas. La palabra de Dios es digna de confianza absoluta. Dios no erra en lo que dice. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, dice Malaquías. Y Santiago dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Imagínense ustedes, ni cerca está Dios de cambio. Además, hermanos, que Dios no cambie es una gran fuente de consuelo para nosotros los creyentes. Porque esto significa que su amor es para siempre, que su perdón es para siempre, que su salvación es para siempre, que sus promesas son para siempre. Si nuestra fe baja, Dios no cambia. Si nosotros pecamos, Dios no cambia. Por eso nosotros tenemos la certeza absoluta de la seguridad de la salvación. Se basa en el carácter inmutable, en el carácter no cambiante de Dios. Para el cristiano, el conocimiento de que Dios es inmutable debe ser reconfortante porque nosotros le pertenecemos a Él. Y Él ha prometido, por ejemplo, proveer para todas nuestras necesidades. No depende del lugar en donde estemos. En la Biblia no dice que si estamos en tal país o en tal sitio, Él nos va a proveer más o menos. No, Él habla de que donde estemos, su misericordia nos alcanza. Su amor por nosotros nunca va a disminuir. Él ciertamente terminará la obra que comenzó en nosotros y podemos decir hoy con fe que Cristo viene por segunda vez, porque lo dice su palabra y estamos seguros de que eso va a ocurrir. Finalmente, hermanos, no podríamos dejar de mencionar en este mensaje 2 Timoteo 3:16. Me gustaría que lo leyéramos todos juntos. 2 Timoteo 3:16, de 16 y 17. Vamos a leer los dos versículos a una voz. Leamos. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado. Amén. Uno de los propósitos de la Biblia, hermanos, es darnos a conocer los pensamientos y el corazón de Dios. En ella podemos encontrar la sabiduría, el propósito de la creación del mundo y el de nosotros como seres humanos. E incluso podemos ver eventos que vienen. Imagínense ustedes, podemos ver eventos, podemos ver parte del porvenir gracias a la palabra de Dios. A través de las Escrituras, Dios nos da una base firme en la que podemos construir nuestra vida. Nos ayuda a corregir ideas equivocadas y construir convicciones con seguridad. Además, la palabra de Dios tiene tanta autoridad como para mostrarnos a nosotros nuestra condición real, lo pecadores que somos, ver las imperfecciones y las manchas que tenemos, que de otro modo tal vez nunca nos hubiéramos dado cuenta que llevamos. Y es por medio de la palabra de Dios que Él nos muestra la forma en cómo cambiar. Es por medio de la palabra de Dios en que nosotros reconocemos que debemos cambiar, porque nosotros no somos inmutables, ni somos infalibles. Nosotros tenemos que mejorar y buscar la perfección. La palabra de Dios no solo nos enseña lo verdadero y lo corrige, también nos capacita para hacer siempre lo bueno. Siempre nos capacita para hacer lo bueno. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, hermano. Imagínense ustedes. Si sabemos hacer el bien y no lo hacemos, estamos pecando. Finalizo diciendo que oremos para que el Señor ponga en nuestros corazones la pasión necesaria para escudriñar las Escrituras día y noche. Más cuando los tiempos empeoran cada día, hermanos. Es terrible lo que usted encuentra en redes sociales. Es terrible, hermanos. Es increíble. Es increíble que se ponga en discusión
si una mujer es mujer o no. Eso es increíble que se ponga en discusión si un niño puede tener una relación con un adulto. Es increíble, hermano, increíble que hoy en día estemos discutiendo acerca de las libertades de un niño. Es increíble que hoy en día estemos discutiendo acerca de si un hombre es hombre o no es hombre, si un hombre puede abortar o no. Es increíble, hermano. Debemos entonces escudriñar día y noche las Escrituras, poner en práctica sus mandamientos y enseñanzas y obedecer la gran comisión. Amén. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, alabamos y glorificamos tu nombre porque tú eres perfecto, Señor. Tú eres perfecto, tu palabra es y será para siempre así, mi Dios. Gracias, mi Dios, porque aun cuando nosotros fallamos, aun cuando nosotros desfallecemos, tú mantienes tu palabra fiel y verdadera. Gracias, Señor, porque tú cumples tus promesas a cabalidad, Señor. Gracias porque todo lo que escrito está en la Biblia va a ser, es y será siempre así, mi Dios. Gracias por la promesa de la provisión, porque hasta aquí nos has llevado, mi Dios. Gracias por la promesa de la salvación, mi Dios, porque tenemos la certeza de que vamos a reinar contigo eternamente y para siempre. Y gracias, mi Dios, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, mi Dios, aunque no lo merecíamos. Bendícenos, Señor, en todo momento. Sigue guiando a esta tu iglesia, Señor. No es nuestra iglesia, es tu iglesia, mi Dios. Y por ende, tú nos vas a llevar a la batalla y salir airosos, mi Dios. Te alabamos y te damos infinitas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.